La lección de esta semana: a uno de estos mis hermanos pequeños. El versículo, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El tema de hoy nos concentraremos en un corazón caritativo por gracia. No hay nada que nosotros hagamos que sea mérito nuestro, pero por la gracia de Dios podemos tener un corazón caritativo y velar por los pobres y necesitados. La primera pregunta dice: ¿por qué debemos esforzarnos por cuidar de los pobres? Debemos esforzarnos por cuidar de los pobres porque es un sello distintivo de la justicia de Dios en la vida de los cristianos. Si Dios está en nuestros corazones, en alguna medida el velar por los necesitados representa un sello que distingue la justicia de Dios en nuestra vida. Veamos lo que dicen las escrituras. Isaías 58, 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hay que compartir con el hambriento y hay que cubrir al desnudo, y no debemos escondernos de quien tiene necesidad. Y Salmos 41, 1 y 2 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Debemos pensar en el pobre porque hay beneficios al hacerlo. No por el hecho de hacer lo mismo, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Proverbios 28, 27 dice: el que da al pobre no tendrá promesa, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Bueno, es una linda promesa de que no tendrá pobreza el que se fije en las necesidades de los pobres. Y Santiago 1:27 reafirma ese concepto. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, ahí hay una evidencia externa, el visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y hay una evidencia interna, que es guardarse sin mancha del mundo, siempre deseando guardar los mandamientos de Dios. Así le llama Santiago la religión pura y sin mácula. El material para el maestro nos comenta que la ayuda prestada a los pobres y los afectados debe ser protectora. Es decir, la ayuda de los pobres no debe engendrar una dependencia innecesaria de quienes los ayudan, y debe procurar protegerlos de la explotación. Ese plan de recuperación y rehabilitación incluye velar por la restauración emocional y espiritual de los pobres, respetando su dignidad.
La segunda pregunta dice, ¿qué riesgo existe cuando tenemos nuestro corazón puesto en las riquezas? Cuando tenemos nuestro corazón puesto en las riquezas, puede ser que no alcancemos la vida eterna ofrecida por Cristo, quien nos da el poder de adquirir riquezas. Es un riesgo grande. No debemos poner nuestro corazón en las riquezas. Proverbios 28-22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. No debemos sentir esa avaricia y precisamente que los ricos que quieren acumular riqueza sienten, porque como vimos antes, la consecuencia puede ser precisamente la pobreza en muchos sentidos. Y Mateo 19, 16, 23 nos da la historia del joven rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico avaro, en el reino de los cielos. Bueno, sin duda, este joven tenía la riqueza en su corazón. El Dios del dinero era más importante para él que el Dios verdadero. El comentario bíblico adventista nos dice, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, no porque sea rico, sino por causa de su actitud hacia las riquezas. Abraham era riquísimo y a la vez amigo de Dios. En este episodio del joven rico, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver un ejemplo de cuán difícil es entrar en el reino de los cielos para el que tiene su corazón puesto en las riquezas. Satanás logra atar al mundo con los lazos de la riqueza a personas que son rectas en todos los otros sentidos. Mucho cuidado. La tercera pregunta dice, ¿qué pasa cuando un hombre rico y codicioso muestra un verdadero arrepentimiento? ¿Qué pasa si alguien verdaderamente muestra ese arrepentimiento? Dice que Dios extiende su gracia y lo perdona por la sangre de Cristo para salvación. Amén. El arrepentimiento verdadero, el cambio en nuestra actitud, no importa si somos ricos, es siempre bien visto por Dios, porque por eso Cristo murió. Y Lucas 12:33 nos da una recomendación, dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Tenemos que desprendernos de las riquezas del mundo para tener las bendiciones del cielo. Y Éxodo 22:1 nos recuerda una situación interesante. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja
y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Bueno, ir en contra del mandamiento de no robar implicaba en aquellos tiempos que entonces había que recompensar a la persona a la que yo le robara con creces. Así de importante era. Y esto es, en la historia que vamos a ver, tiene un significado especial. Dice Lucas 19, del 5 al 10, la historia de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ellos sabían que robaba, que no solo cobraba los impuestos, sino que se aprovechaba y les quitaba más de lo necesario. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, como vimos en Éxodo, o sea, si he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese arrepentimiento verdadero es lo que Cristo busca en nuestras vidas. Y la Biblia de estudio de Andrews dice que se ve el arrepentimiento de Zaqueo en primero, cuidar de los pobres según las instrucciones de Jesús, y segundo, reembolsar a aquellos a quienes había defraudado más allá de lo que estrictamente exigía la ley. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo se reflejó la justicia de Dios en la vida de Job? Por medio de obras de caridad hacia los pobres y necesitados. Es una faceta muy interesante de Job que normalmente no se menciona, pero cómo expresaba él la caridad como un reflejo de esa justicia de Dios en su vida. Es bello esto. Leamos Job 29, 12 al 16. Dice: porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Qué lindo esto. A veces dice, bueno, no sé si esa persona necesita. Es lo que dice, bueno, si yo no sabía si una persona necesita de mi ayuda, yo investigaba y lo hacía con diligencia. No hacerse el que no es con uno, sino Dios quiere que uno esté siempre atento y busque si verdaderamente hay necesidad en algún lugar. Hay que buscar, ayudar, estar siempre con proactividad y no esperando. Y Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, nos ayuda a entender esa actitud. Dice: Dios no quiere que ninguno de sus seguidores mendigue su pan. Os ha dado en abundancia para que podáis suplir las necesidades que ellos no alcanzan a suplir con su laboriosidad y estricta economía. No aguardéis a que llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Sigamos ese consejo.
y la aplicación personal. ¿Quieres que la justicia de Cristo se refleje en tu vida haciendo caridad? Amén. Amén. Hagamos caridad siempre que podamos.